Bienvenidos, 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 bienvenidos una vez más. Es maravilloso que podamos darnos cita en este encuentro para conversar de cosas que nos interesan. Lo que normalmente hacemos con el conductor de este programa, el pastor Carlos Mraida, es tomar algún libro de la Biblia y sacar de allí algunas ideas que de alguna manera martillan, tocan cuestiones de actualidad y conversar, reflexionar sobre eso, por supuesto con la invitación siempre abierta para que ustedes se agreguen a la mesa de conversación. Carlos todavía no está con nosotros, gracias a Dios recuperándose muy bien. Esperemos pronto volver a esa rutina hermosa de tomar un pasaje de la Escritura, de la Biblia Nueva Reforma y compartirlo entre nosotros y también con ustedes. Pero como él dice, hoy tenemos un programa especial, un programa deluxe con un invitado especial, que es invitado al programa, pero en realidad es dueño de casa, porque es uno de los pastores aquí en la Iglesia del Centro. Me refiero al pastor Daniel González, que está con nosotros y engalana nuestro programa, nuestro conversatorio en esta noche. Bienvenido, Daniel. ¿Cómo va, Pablo? ¿Todo bien? Yo muy bien. Hace tiempo que no charlábamos. La verdad, así que olvidémonos Daniel, de las cámaras y pongámonos al día acá con todo lo que tenemos muy bueno, que charlar. Que es cierto, Daniel. Hace rato que no tenemos una oportunidad de sentarnos con un café. Che, hoy andan medio flojo acá en la Iglesia del Centro. Sí, hay algo nomás. Un vasito de agua. Están racionalizando. Por la pandemia. Exactamente. Está bueno. Exactamente. Bueno, pero qué alegría tener esta oportunidad. Y en este contexto, porque hemos tenido nuestras lindas conversaciones personales, privadas, pastorales, en otros momentos. Hoy nuestra conversación es invitando a toda la audiencia de Living Gigante. Living Gigante para todo el mundo. Pero yo quisiera aprovechar esta oportunidad, Daniel, para que especialmente nuestra audiencia, que es muy numerosa, tenga una oportunidad de conocerte a vos de una manera un poquito más profunda. Hay numerosos hermanos de la Iglesia del Centro que te ven todas las semanas. Vos les has ministrado como pastor, les has predicado, enseñado y demás. Y muchos otros que no son de la Iglesia del Centro, a quienes ministraste también, ¿verdad?, a lo largo de los años. Pero no sé si todos tienen un conocimiento más, ¿cómo diría?, familiar, doméstico de... No sé si es bueno o malo eso. No, vamos a ver qué sale ahora. No, bueno. Y me parece que es muy importante porque Daniel González es un hijo de la Iglesia del Centro. Nació acá, se crió acá y nunca saliste de aquí. Nunca ministraste cientos de iglesias, pero no fuiste miembro de otras congregaciones. Tu experiencia ocurrió a lo largo de tu vida aquí. Cuarta generación. Matías y Magalí, generación. Que nacieron en la iglesia, quinta generación. Contanos un poco de la primera, de la segunda y demás. En realidad, mis bisabuelos estuvieron en la iglesia. Obviamente yo no los conocí, a mis abuelos tampoco. Ellos fueron la segunda generación. Mis padres, sí, tercera generación. Recuerdo todavía a don Santiago Canclini muy mayor, pero que los domingos a la mañana en el templo antiguo de Estados Unidos, no el que la mayoría de la gente conoce, sino la casa que había donado Pablo Besón. Exactamente, ahí don Santiago le pedían una oración el domingo a la mañana, se ponía de pie y cuando don Santiago oraba, wow, era un impacto ahí espiritual. Agustina vivió una buena cantidad de años más, a ella sí la recuerdo más vívida, sobre todo una vez que venía corriendo desenfrenado por el templo y doña Agustina me paró
me dijo, vos no estarás corriendo en el templo, ¿no? No, le digo doña Agustina, porque en ese momento correr en el templo era un sacrilegio. Y doña Agustina no te perdonaba una. ¿No? Una tremenda sierva de Dios. Gran maestra de la palabra, tremenda maestra. No, unos líderes de una talla impresionante. Después hice parte de mi niñez con Arnoldo, con Arnoldo Canclini. Y en la adolescencia llegó Loredo, que fue una tremenda bendición para mi vida, con Tomás Mackey de seminarista. Después los dos quedaron de pastores, después Ignacio salió y quedó Tomás. Así que toda la adolescencia lo tuve a Ignacio y a Tomás de pastor, sobre todo la época en que a los 16 años perdí a papá. Ahí fue un tiempo duro y Loredo, Ignacio, bueno, ha sido un hombre extraordinario en ese momento, y Tomás también. Tomás en la adolescencia, a la salida del culto, me decía, Danielito, esta semana léete esto en la Biblia. Y pegaba en el clavo Tomás, y al otro domingo, con la memoria que tenía, me decía, lee, sí, Tomás, eso vino bien. Así que en ese sentido, bueno, después llegaron Carlos y vos, ahí fueron, digamos, ya cuando yo tenía 17, 18 años, y bueno, ahí gran parte de mi ministerio se desató durante el pastorado de ustedes dos, ¿no? Amén. La historia que hiciste, que es una historia del liderazgo de la Iglesia del Centro, es una buena referencia, porque evidentemente vos fuiste formándote en ese contexto. Conocí a tus padres y tengo una grata memoria de ellos. Conocí a tu papá y después obviamente tu mamá, que lo sobrevivió unos años, también guardo recuerdos de ella. Y por supuesto la figura de don Santiago creo que fue el que tomó la antorcha del fundador de la iglesia, don Pablo Besón, pero le dio un fulgor con la guía del Señor muy, muy particular, y puso un sello en la Iglesia del Centro que yo creo todavía está allí. Esto es muy importante. La Iglesia del Centro tiene rasgos, algunos rasgos todavía hoy, de don Pablo Besón, pero el que le dio la impronta, ¿cómo se dice?, el ADN a la Iglesia no fue el fundador, sino fue Santiago Canclini, que estuvo de pastor, ¿cuánto? 32 años. Sí, más o menos. ¿Verdad? Más o menos. Y yo creo que la visión que don Santiago tenía y la mentalidad que desarrolló y el ministerio que él desarrolló sigue vigente en la mentalidad de la Iglesia del Centro. Sin lugar a dudas que sí. Yo creo que la iglesia tuvo los pastores indicados en el tiempo adecuado. Yo creo eso. Creo que sin alguien como Ignacio Loredo no se hubiera construido el primer templo. Exacto. Creo que sin Carlos y vos no se hubiera renovado la iglesia como se renovó. Creo que sin un pastor como Tomás, un pastor que el amor es el signo distintivo de él a las personas, no hubiera logrado la familia que se logró. Entonces, cuando vos mirás hacia atrás, es como que fue de Dios cada pastorado que tuvo la iglesia en ese tiempo adecuado. En su momento. Seguro. En su momento. Y bueno, vos te has criado en este contexto, ¿verdad? Te fuiste formando con... digamos, un altísimo grado de fidelidad que era característico de tus padres y que de alguna manera también marcó tu vida, la de tu hermano David, y que especialmente te fue orientando también en el ministerio. ¿Cómo fue que vos llegaste a percibir, entender que Dios tenía una tarea que vos tenías que cumplir para Él y en servicio a la iglesia?
Mira, yo hace unos domingos atrás, unas semanas atrás, compartí algo en la iglesia, ¿no? Mi papá César fue protesorero de la iglesia durante muchísimos años, cuando don Carlos Zófoli era el tesorero. El tesorero. Ergo, Eduardo Zófoli en vida fue el ministro de mayordomía y yo, digamos, el protesorero en aquel momento. Así que indudablemente algo había ahí. Y yo de chico venía con mi papá a ver cómo Carlos y él contaban la ofrenda. Entonces siempre hubo una inclinación hacia eso. A los 13 años ya integraba la Comisión de Finanzas. Antonio Golk era el tesorero y se contaba el dinero con él. Y yo recuerdo que tenía 13 años, pues estaba en primer año de secundaria. Así que tenía 13 años y yo ya en la semana colaboraba con eso. Después creo que, bueno, que Dios fue preparando puertas que uno va atravesando y que Dios va confirmando. En el pastorado de ustedes me pusieron como director administrativo, sí, lo cual era una figura revolucionaria, sí, y donde ustedes, tanto Carlos como vos, también fueron bien renovados, pues yo, si mal no recuerdo, tenía 18, 19 años. Sí. Sí. Y darle tamaña responsabilidad a un pibe de 18 años, indudablemente ustedes ahí asumieron sus riesgos. Pero no fue tanto riesgo y creo que esto es algo que vale la pena que nuestra audiencia sepa. Nosotros vimos dos cosas en vos, Daniel, que eran muy, muy claras. Vimos talentos humanos y vimos dones del Espíritu, que son las dos cosas que un pastor, un líder, cuando ministra a su rebaño, tiene que tener mucho cuidado de observar en las personas, porque la iglesia no es el pastor, la iglesia es una asamblea de sacerdotes, de ministros que sirven al Señor y para quienes Dios da dones y estimula y desarrolla talentos que son capacidades naturales que tenemos o que adquirimos por la educación. Lo que nosotros vimos en Daniel fue esto. Daniel era vendedor de una empresa de gaseosas muy importante. No hagamos publicidad, pero no importa. Pero, a ver, voy a decir algo que refleja un poco cómo era él a los 18, 19, 20 años. Era un vendedor, pero que si no te vendía el líquido, te vendía la botella, te vendía la tapita, algo te vendía. Y apasionado con su trabajo. Daniel era un apasionado. Yo no sé si vos eras consciente de eso, pero apasionado. Cuando vos hacías una venta o cuando las ventas aumentaban, te sentías orgulloso. No eras un asalariado. Asumiste la empresa como con una vocación de servicio extraordinaria y no para beneficio personal, porque vos tenías un sueldo y no esperabas que te nombraran gerente, pero sí era muy evidente, Daniel, que vos te rompías el alma para hacer bien tu trabajo. Ahí te abro paréntesis. Sí. Eso lo heredé de mi papá. Exacto. Tuve el modelo, y al igual que David, sentido de responsabilidad, pero tremendo. Era así. Que no hizo que Daniel fuese más rico, pero que hizo de él un trabajador responsable y altamente eficiente. Nosotros vimos eso. Si él podía, con una empresa y en su actividad personal con la que se ganaba la vida y donde estaba construyendo una carrera, hacer así, bien lo podía hacer lo mismo usando esos talentos en el servicio del Señor. Pero mucho más importante que esto es que el Espíritu Santo nos permitió discernir uno de los dones más extraordinarios que vos tenés, que es el don de administración. El don de administración está muy ninguneado en las iglesias, incluso en el día de hoy. Por supuesto que
en ciertos ámbitos hay dones que están súper cotizados, el don de lenguas, el don de profecía, como en la iglesia de Corinto en la antigüedad, súper cotizado, o si no el don de pastoreo, o el don misionero, o el don de maestro, o cosas por el estilo. Pero el don de administración es un don clave en la vida de una iglesia. No porque la iglesia sea un negocio, sino porque la iglesia está plantada en este mundo y mientras está en este mundo tiene que enfrentar las necesidades que se producen en este mundo. Este mundo es un mundo donde hay gente pobre, que tiene hambre, que carece de vestido, que no tiene medicina, etcétera, etcétera. Y esa es la primer responsabilidad de una iglesia. Y para poder atender a esas necesidades, la iglesia necesita recursos, no solo los recursos espirituales, sino también los recursos materiales. Y la administración de esos recursos materiales, para que no sean mal administrados con corrupción, con mentira, con robo, con engaño, necesita de una administración espiritual y altamente responsable. Con el pastor Mraida nosotros vimos en este muchacho no solo las habilidades, las pericias de una persona responsable en el trabajo, sino que el Señor nos permitió, y gracias a Dios que nos lo permitió, reconocer el don de administración que el Espíritu Santo le dio a Daniel. Y cuando digo esto, yo creo que en tu caso, Daniel, se puede escribir un libro sobre el don de administración, ilustrándolo con las experiencias que vos has vivido en estos últimos 20 años o un poco más. Proceso. Que han sido increíbles. Muchos de ustedes, pastores, que han disfrutado y sus iglesias se han beneficiado con el ministerio de Daniel, saben de qué estoy hablando. Yo creo que fueron varias cosas, ¿no? Vos has sido bastante protagonista en todo esto. Sí, bueno. Porque yo tengo buena memoria, sobre todo para las cosas que han marcado, impactado mi vida. Vos una vez predicaste acerca de procurar los mejores dones. Y predicaste acerca de que no hay dones mejores o peores, sino procurar los mejores dones para uno. Pero una vez en un pasillo ahí en la iglesia, cuando yo estaba como director administrativo y había que reorganizar el ministerio y se pensaba en mí como tesorero, vos me paraste así y me dijiste, vos no vas a ser tesorero, porque con ese título te estamos maldiciendo y limitando, porque vos sos un administrador. Y no está mal ser tesorero, pero un administrador administra, un tesorero atesora, y vos sos un administrador porque tenés ese don. Eso me lo dijiste en un pasillo, así que yo iba al baño, vos no sé de dónde venía, en el medio, allá en Estados Unidos, 1273. Eso fue un quiebre, porque yo entendí que está el don de administración y de verdad el tesorero cumple una función muy buena, pero José era un administrador. Exacto. Debajo de él estaban los sátrapas, que eran los tesoreros, que dividían, exacto, que guardaban, y eso fue clave. Y después proceso. Cuando hubo los créditos hipotecarios hace 20 y pico años atrás, yo tuve la oportunidad de negociar un montón de propiedades para gente de la iglesia como parte del ministerio, y eso fue otro escalón. Fue como ya decir, no solo administrar la casa del Señor, sino ayudar a que los miembros tengan un ministerio de finanzas en la iglesia que les pueda administrar desde hacer un presupuesto, desde comprar una propiedad, desde mejorar su negocio. Ahora, todo eso ha sido un proceso, es decir, donde se culmina con la enseñanza, pero arrancó desde mucho antes y bueno, y he ido dando los pasos, obviamente guiado y bendecido por el Señor, ¿no? Sí, es un ministerio que hoy la iglesia necesita y necesita de manera urgente. Esa distinción entre tesorero y administrador yo la aprendí por experiencia personal como pastor. Era pastor en una iglesia mucho antes de llegar al centro, era pastor de una iglesia donde
teníamos como tesorero a un hermano que era extraordinario, una persona de una vida cristiana íntegra, un hombre íntegro en su vida personal, otra vez en su trabajo, tremendamente responsable, y había sido tesorero de la iglesia durante 25 años. Y con esas cosas que a veces ocurren en las iglesias, que tienen un régimen democrático, es decir, con una asamblea y donde los miembros expresan su voluntad y donde los distintos, no diría ministerios, porque en esa época todavía no se pensaba, sí, más que nada puesto o cargos o responsabilidades, el tesorero se elegía todos los años. Y durante 25 años la iglesia había votado a este hermano como su tesorero, precisamente por la tremenda confianza, su honestidad, su integridad, el cuidado que él ponía. En una asamblea, la asamblea decide nombrar a otro más joven y este hermano quedó muy herido. Me vino a ver y me dijo, durante 25 años yo cuidé el dinero de la iglesia, lo guardé, lo atesoré, lo protegí, lo tuve con total honestidad, rendí cuenta, esto, el otro, y de un plumazo me sacan de esta responsabilidad para poner un tipo más joven que no tiene ninguna experiencia, y estaba ofendido, estaba muy herido. Traté de calmarlo y de explicarle y hacerle esa distinción. Y le dije, hermano, nadie duda en absoluto de que usted es un gran tesorero. Y yo le daría mi dinero, el poco dinero que tengo, para que me lo guarde, porque sé que si le doy 100, ahí van a estar los 100 cuando se lo reclame. Pero lo que la iglesia necesita en esta etapa es un administrador, alguien que si la iglesia le da 100, recoja 200. O no queden guardados en una caja de seguridad, sino que ese dinero que fue dedicado a Dios, consagrado a Dios, produzca fruto. O le dé de comer a alguien, o levantamos un ministerio acá, o mandamos un misionero allá, o hacemos esto, hacemos lo otro, pero tener el dinero quieto, custodiado para que no lo roben y no se pierda, no es lo mejor para hacer con los dineros que se consagran a la obra de Dios. Bueno, no creo que lo convencí, porque él tenía esa mentalidad. Seguro. De que ser tesorero de una iglesia significaba integridad, honestidad y guardar, atesorar, ¿verdad? Y en el caso de Daniel, a lo largo de los años, Daniel ha hecho realmente milagros. Mirá, Daniel, en la iglesia del centro, los milagros más grandes que yo he visto no han sido los sordos oyendo, los ciegos viendo y los cojos caminando. Ha sido lo que vos dijiste recién, alguien sin $1 en el bolsillo comprando su primera vivienda. Y tengo nombres acá en la cabeza. Alguien que estaba enterrado con una deuda impagable por una tarjeta de crédito mal usada, que le ayudaste a salir del pozo y encontrar libertad. Eso lo hemos visto. Y además, esto que ustedes ven acá atrás, no vamos a contar ahora la historia, Daniel, pero es para escribir un libro. Pero esto lo quiso construir don Santiago, así que esa era la visión. No de inventamos don Santiago. nada, No. Simplemente tuvimos yo siempre doy el ejemplo, ¿no? El rey David no pudo construir el templo y lo construyó su hijo Salomón. Yo digo que nuestra generación es lo mismo. Don Santiago no pudo construir el templo y lo construimos nosotros, es gracia de Dios, porque la visión, están los planos guardados. Sí. De lo que era el edificio que él soñó y que él quería. Entonces también ahí habla como de una continuidad en el proceso del desarrollo de la iglesia y que todos somos un eslabón en el proceso que Dios tiene para esta congregación, ¿no? Es decir, todo está encadenado. Permíteme que cuente
ese pedacito de la historia, no el resto. El resto, Daniel, tenés que escribir un libro testimonial de cómo se construyó este templo. Pero tomo la palabra tuya allí un segundo. Tuvimos en este lugar, en este predio, digamos, desde donde nosotros estamos sentados para aquel lado, en el año noviembre del año 93, una campaña con el evangelista Carlos Anacondia. De 30 días. 32 días. 32 días. 32 días. Queríamos tener una campaña con él y su ministerio, Mensaje de Salvación. Buscamos, ¿te acordás? Fuimos con vos, Carlos, por todos lados buscando dónde. Y finalmente se nos ocurrió pensar en estos terrenos de este lado, para aquel lado, que habían sido propiedad de la iglesia y la iglesia los había entregado en parte de pago de la construcción de la capilla en la calle Estados Unidos. Logramos que nos prestaran estos terrenos y acá se montó la carpa con Anacondia. Esa campaña, además de las almas que se salvaron y el desafío que fue para la iglesia, la experiencia, 32 días corridos, porque durante el día había ministerio acá y a la noche las reuniones, esa campaña generó un cambio significativo en la mentalidad de la iglesia, porque ya no dábamos más en el santuario en la calle Estados Unidos. Y la preocupación era dónde vamos a meter la cantidad de gente que se entregó al Señor y todo lo demás. A partir de allí empezamos a pensar en la posibilidad de comprar los terrenos donde habíamos hecho la campaña. Fue en ese interín de decidir comprar, de dónde sacamos el dinero, eso sí que fue una locura total, pero no lo cuento para que lo escribas en el libro. De casualidad, en la biblioteca de la iglesia, en el subsuelo de la calle Estados Unidos, ya ni me acuerdo cómo, revolviendo papeles viejos, aparecen unos folios grandotes con planos, croquis, notas del año 34, creo, y luego de la década del 40 y del 50. Y cuando empezamos a desplegar ese material, nos damos cuenta de que ese era un proyecto que respondía a una iniciativa de don Santiago Canclini y que estaba fogoneado con la posibilidad de conseguir fondos de los Estados Unidos, una donación de un industrial que donaba para construir templos. Que donaba dinero para construir templos y de cómo aprovechar eso. Esa visión, en ese contexto, nos impactó fuertemente. Había señales de lágrimas sobre algunos papeles. Cuando le pregunté una vuelta al doctor Arnoldo Canclini, que fue también pastor de esta iglesia, le dije, Arnoldo, decime, ¿qué pensaba tu papá acerca del templo para la iglesia del centro? Arnoldo me dijo, mi papá se murió y esa fue su última gran frustración, no haber podido cumplir el sueño de levantar un templo, que él lo imaginaba como lugar de reunión para la congregación particular, la iglesia del centro, para la denominación bautista, de la que la iglesia del centro forma parte, y para el pueblo evangélico en la República Argentina como lugar de reunión. Porque don Santiago tenía una visión de unidad, de reino impresionante. Ahora, vos mirá cómo son las cosas. Mi mamá, Elisa Fernández, el hermano de ella era Juan Fernández. Se crió en la juventud acá, pero después fue a los Hermanos Libres, a la calle Brasil, y ha sido alguien destacado ahí. Tuvo un Sumenage,
pero mentalmente estaba bien, pero ya estaba más o menos de salud. Yo cada tanto lo iba a visitar a él. Y un día cuando lo voy a visitar, me dice, ¿vos cómo andás? ¿Qué sé yo? Digo, mirá, estamos tratando como iglesia de comprar unos terrenos que están en la... Perdón, compramos unos terrenos que están en la Avenida Independencia, y la idea es construir un templo. Le digo, no sé si vos te ubicás. Me dice, Independencia entre Luis Sáenz Peña y Ceballos, ¿no? Le digo, sí, tío. Sí, me dice, yo lo acompañé a don Santiago a comprarlos. Tremendo. Mi tío había acompañado a don Santiago cuando expropiaron el terreno donde hoy está la biblioteca del Congreso. Me dijo, con Santiago, buscó y yo lo acompañé a comprar esos terrenos donde había unos conventillos. Como diciendo, lo que vos estás haciendo hoy es lo continuación. Que no, sí, exactamente. Bueno, así que aún en la familia. Exacto, exacto. Ahora, esto que estamos compartiendo con el pastor Daniel me parece que es muy importante. A veces me da la impresión que en materia de administración, en las iglesias evangélicas hacemos más o menos lo que hacen los gobiernos argentinos, ¿no? Que en lugar de generar una administración continuada... Se tira todo y se empieza de nuevo. Se tira todo y se empieza de nuevo por cada 4 años. O en materia legislativa, cada 2 años hay un recambio de visión. Entonces, eso nunca puede llevar a un desarrollo de un proyecto histórico, un modelo de prosperidad en el sentido bíblico. No puede funcionar así. Pero aún como pastores, uno tiene que entender que es un eslabón. Exacto. No es el iluminado que vino a la... Es un eslabón en la cadena que Dios tiene preparada para la iglesia hasta que Él la venga a buscar. Exacto. Es decir, entonces, uno tomando esa visión, uno dice, yo estoy contribuyendo esto, me he parado sobre los hombros de gigantes que estuvieron antes que yo y tengo que dejar la plataforma lo más alta posible para que la generación que viene detrás nuestro se pare sobre nosotros y todavía crezca más. Entonces, esto tiene que ver como con un proceso, porque si aún nosotros, Pablo, coronáramos el proceso, sería tristísimo. Exacto. Que no hay más crecimiento. Exacto. Que se acabó. Exacto. No, es decir, no, gracias a Dios por lo que uno hace, es una coronación en este tiempo, pero en vista a futuro será un paso. Quizás generaciones después no dirán, pensar que el templo que hicieron era el templo, y hoy por ahí es el de jóvenes, sí. Porque tenemos un templo 3 o 4 veces más grande, sí, no sé, sí, Dios dirá. O un ministerio completamente diferente. Un ministerio, pero sí. Uno tiene que entender que es como un eslabón en una cadena generacional que tiene que ver con un proceso que Dios quiere desarrollar. Entonces, cuando uno se ubica en eso, bueno, puede aportar, siente el sentido de pertenencia, de responsabilidad, pero tampoco se cree que es el iluminado, no, exacto. Es simplemente la continuidad. Esa continuidad en la visión tiene que estar también enriquecida con el aporte de la particularidad del don o dones que cada siervo, sierva del Señor va incorporando. Hay en el caso del pastor González algo muy interesante, porque dadas sus decisiones, y muchos de ustedes han sido participantes de algunas de esas decisiones, consejos, orientaciones que él ha ofrecido como parte de su ministerio. Quizá alguno de ustedes piensa que él es un doctor en economía, contador público nacional, no sé qué otra cosa puede haber. No sé, licenciado en administración de exacto, licenciado en administración. No, Daniel no tiene ningún título, pero las decisiones que toma, los consejos que da, la percepción de cuál es el camino que hay que seguir, evidentemente es el resultado de ese don de administración que Dios te dio, junto con otros dones, porque también tenés una gran capacidad de enseñanza y de consejo muy oportuno en la obra del Señor. Y me parece que esto es muy importante.
porque junto con ese eslabonamiento que tiene que haber en una iglesia para que la iglesia se vaya desarrollando o creciendo, como dice Pablo, a la estatura de la plenitud de Cristo, tiene que haber también un ensamble de talentos y de dones del Espíritu. La iglesia es una orquesta, ¿verdad? Con un director que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y donde cada instrumento, hasta el más insignificante, un pícolo o un triangulito metálico, tiene su lugar, tiene su tono, tiene su función, y si no está, por más que el primer violín sea un Stradivarius tocado por Stravinsky o quien sea, la cosa no va a funcionar. Y es realmente bendecida la congregación que tiene un ensamble cuanto más rico, más variado, mejor. Seguro. Y yo creo que tu, digamos, ministerio, no solo en la Iglesia del Centro, porque tu ministerio ha trascendido a la Iglesia del Centro, ha sido clave en ese sentido. Y has tenido una buena compañera en esto, ¿no? Sandra, sí, Sandrita. Sandrita. Sandrita, la conocí a los 18 años, ella es hija de Jacobo y Elba Bartanián, también pastores, digamos, con muchos años de ministerio, y en realidad ella vino de la Iglesia de Constitución. Cuando el papá dejó el pastorado, ella ahí decidió buscar una congregación, los padres fueron a pastorear a Lavallol y vino acá. A los 18 años. Jacobo, el papá de Sandra, había sido seminarista acá en la Iglesia del Centro. Todos salieron de los lomos de don Santiago. Todos salieron de los lomos. Mi tío, Jacobo. Ahora, eso no es casualidad. No, todos salieron de ahí. No es casualidad. Todos. Porque vos fíjate cómo Dios levanta personas, pero personas que de alguna manera algo llevan en la sangre, ¿no? De esa visión, y para mí eso es ideal, realmente es una bendición muy grande. Sí. Así que vos la conociste cuando ella vino para acá. Vino acá, y cuando se casó David, yo colaboré bastante, las cosas se hacían bien a pulmón. Antes teníamos la capilla, que reventaban los reflectores, que el tablero, entonces yo había ido el día anterior a preparar las cosas, a colaborar, a todo eso, y bueno, y empezó el casamiento, todo, después la fiesta, y yo me fijé que los mozos sirvieran, que esto, porque todo se hacía a pulmón. A pulmón. Yo lo ayudé. Y la vi ahí a Sandrita con un vestido rosa. Hermoso. Que recuerdo hasta el día de hoy. Y sería, no sé, la 1 de la mañana, la fiesta no terminaba tan tarde. Le dije a mi hermano, bueno, che, hasta acá llegué. Yo me voy atrás de aquella morocha que está allá, conmigo no conté más para nada. Le dije, para mí se terminó tu casamiento, y ahí enfilé para el lado de Sandra, una tremenda sierva de Dios. Y con un ministerio muy lindo hoy aquí en la iglesia. Sí, con los adultos mayores, durante mucho tiempo en niñez. Y ahora, gracias a Dios, cuando tengo la oportunidad de viajar, prácticamente me está acompañando. Qué bueno, sí, lo pensábamos hacer dentro de 10 años, Pablo, pero el Señor redimió el tiempo. Ya los chicos están grandes, claro. Así que viajamos, y ella también siempre comparte una palabra, tiene un tiempo de adoración con la congregación, y sobre todo estar juntos en el matrimonio. Es muy bueno, muy sano, y la verdad la pasamos bárbaro. Entonces, eso es de mucha bendición para nosotros. Se realimentan y comparten experiencias que son inolvidables, ¿no? Daniel, vos te ha tocado estar al frente, sos integrante del equipo pastoral en la Iglesia del Centro, pero con un ministerio bastante específico que tiene que ver con la mayordomía, y con la administración de los bienes y demás. Seguramente la pandemia ha creado dificultades, limitaciones, ha levantado problemas para resolver. Desde tu perspectiva ministerial, en esta área importantísima de ministerio de servicio al Señor,
cómo la pandemia afectó la mayordomía de la iglesia y la adoración de la iglesia en términos de ofrendas y diezmos, y un poco tu experiencia en esto, porque hay muchos pastores que nos acompañan, vos los conocés también, así que sería bueno tener una palabra tuya allí. Mira, creo que hay 2 o 3 cosas. Primero, la preparación. No es lo mismo una iglesia que tenía una cuenta bancaria que una iglesia que no la tenía. No es lo mismo una iglesia que ha enseñado sobre el tema diezmos y ofrendas, además de la mayordomía integral de la vida, que una iglesia que no lo ha enseñado. No es lo mismo una iglesia que la agarró con algunas reservas que a una iglesia que la agarró sin reservas. Sí, y pagando un alquiler no es lo mismo. Entonces creo que ahí hay un dato clave como para tener en cuenta. El principio siempre se debe respetar. Uno debe estar abierto en cuanto a las formas. Es decir, uno debe honrar a Dios con sus bienes a través del diezmo, de la ofrenda. Eso hay que hacerlo. Puede que hoy, en vez de consagrarse en el alfolí, se haga una transferencia bancaria. Que acá también te digo algo, vos en esto fuiste visionario. No. Vos no te vas a acordar, pero yo tengo buena memoria. Vos te ibas a enseñar al seminario de Fuller, los veranos, y venías de allá a veces medio revolucionado, y un día charlando conmigo me dijiste, en el futuro, Daniel, va a haber gente que se va a congregar desde su casa y va a diezmar por transferencia. Transferencias bancarias, claro. Yo te voy a confesar, yo dije, pobre Pablo, viene de Estados Unidos, del primer mundo, y con esas cosas raras que el tipo va a sacar su tarjeta y desde su casa va a diezmar. Yo digo, ¿cuándo vino la pandemia? Te tenía vos diciéndome eso, Pablo, pero literalmente, digo, la gente se está congregando en la casa y está diezmando por transferencia. Digo, Pablo lo dijo esto hace 3 décadas atrás, por lo menos. Bueno, tiene que ver con esto. Nada reemplaza la presencialidad, pero uno tiene que entender que también hay otras formas de hacer las cosas. Entonces, el principio es como la Biblia. Hay que leer la Biblia. Ahora, si por ahí en vez de leerla de un libro, la lees de un dispositivo móvil, estás leyendo la Biblia lo mismo. Exacto. Entonces, creo que hoy esto va a haber que entenderlo más que nunca, porque si no nos vamos a cerrar a un determinado modelo y nos vamos a quedar afuera del mundo. O mejor dicho, el mundo se va a quedar afuera nuestro, porque el mundo va a seguir avanzando. Con algunas ventajas también, porque la aplicación de tecnología en este caso no afecta para nada la actitud del creyente que adora a Dios a través de sus ofrendas. Lo importante es la actitud del creyente, no cómo ofrenda, sino que ofrende y que ofrende en adoración a Dios, ¿verdad? No para hacer transacciones, es decir, te doy 100 para que me dé 1000 y hacer ese tipo de... En adoración a Dios y en responsabilidad a la familia que pertenece. Exacto. Porque entre todos se sostiene la obra del Señor en cada lugar. Y se sirve a personas en necesidad y todo lo demás. Seguro, entonces creo que eso Ahora, es la ventaja clave. técnica también está en que, no sé, me interesaría saber tu opinión sobre esto. La impresión que tengo es que el uso de estos mecanismos que nos presenta la tecnología hoy permite también un mayor control, transparentación, una mayor transparencia, un chequeo más fácil y también una auditoría mejor, ¿verdad? Sí. Y creo que en tiempos como estos me parece que es muy importante porque está ya, no es la primera vez que ocurre, pero siempre ha salido ese caballito de batalla de los ignorantes de la cultura evangélica y de la fe evangélica, que piensan que nosotros contamos montañas de dólares con maquinitas como en la Rosadita, o que piensan que los pastores son millonarios, o que piensan, bueno, ese tipo de cosas que están por ahí en la cultura popular ignorante,
porque no se han tomado ni siquiera la molestia de investigar con seriedad algunas de nuestras prácticas. Cuando se construía el templo, yo siempre decía esta frase, ¿no? Porque veían construir este edificio y decía, indudablemente a ustedes les viene plata de afuera, y yo decía, sí, nuestra plata viene toda de Estados Unidos 1273 entre Santiago del Estero y Salta, donde hace 130 años la iglesia está fundada ahí, así que todo lo recibimos de Estados Unidos nosotros, de Estados Unidos 1273, capital federal. No, bueno, esa es la verdad. Son calumnias. El cristianismo las ha vivido en 2000 años de historia, el testimonio cristiano siempre ha sido sometido a las calumnias más fantasiosas e increíbles que uno se puede imaginar. Pero vuelvo otra vez a la pregunta. ¿Cómo, en parte ya respondiste, hablaste de preparación? Muy bien. ¿Cómo podés dar una palabra de consejo, orientación a muchos pastores y hermanos que en este momento tienen esta preocupación? Es decir, o tenemos un aforo bajo, o ya no tenemos más cultos, no tenemos más reunión, hacemos algo por YouTube o por acá, por allá, pero tenemos este problema de, he sabido de muchos hermanos en algunas congregaciones que han juntado los diezmos durante un año y medio, lo tienen en la casa porque son fieles y han separado ese dinero para el Señor, pero es un peligro. Primero se lo come la inflación, seguro, o se lo comen las ratas y lo tienen vaya de dónde guardado. Y segundo, es un peligro tener dinero guardado en la casa hoy en día. Hoy las iglesias van a tener que desarrollar estructura legal, algún tipo de asociación civil, algún tipo de ente que les permita tener una cuenta bancaria y tratar de bancarizar todo. A la par, enseñarle a la gente su responsabilidad para con el Señor y también, además, su administración personal, familiar de la gente, donde la enseñanza en este tiempo va a ser clave. Entonces, donde la gente es enseñada, donde la gente tiene la herramienta para hacerlo, la cosa se acomoda. Podrá llevar un mes, podrá llevar 3 meses, pero a la larga la cosa se acomoda. Y los que están esperando que las cosas vuelvan a ser como antes, no van a volver más a ser como antes. Entonces, lejos de esperar a que vuelvan a ser como antes, tienen que activar en el contexto, en el escenario que es ahora. Entonces, habrá que abrir la cuenta, habrá que buscar una buena cámara para transmitir los cultos, habrá que adecuarse a la nueva realidad, porque la obra del Señor tiene que seguir avanzando, la gente se tiene que seguir congregando, esto tiene que seguir adelante. Lo único que hay que hacer es adaptarse, por eso en este tiempo la flexibilidad, la adaptabilidad son competencias esenciales. El que sea rígido, estructurado, lamentablemente se va a quebrar. El que tenga la cintura para adecuarse, le costará un poco más, un poco menos, pero obviamente va a poder seguir cumpliendo con la misión en el futuro. Exacto. Una última pregunta, Daniel, porque ya nuestro tiempo se va agotando, y esto como pastor administrador. En tu esquema de administración de bienes, dineros y todo lo que tiene que ver con este aspecto tan importante de la vida en el cuerpo de Cristo, ¿cuáles son tus prioridades? Cuando vos tenés un presupuesto o una cierta cantidad de bienes o de dinero que administrar, ¿cuál es tu consejo a la iglesia o la orientación que vos le das a la iglesia en materia de decisiones que tienen que ver con la inversión, el uso de estos bienes, de estos fondos y todo lo demás? ¿Cuáles son tus prioridades? Creo que hay dos cosas, ¿no? Primero, un fundamento espiritual. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Por eso la Iglesia del Centro, desde hace muchos años, la 10ª parte de todo lo que ingresa lo siembra en la unidad. Es decir, en otras congregaciones, en proyectos que tienen que ver, no sé, con el Consejo de Pastores, Argentina Oramos por Vos,
esto tiene que ver una visión de reino. Lo Sí. mismo que tiene que tener la gente Exacto. personal, de decir, de Exacto. todo lo que Dios me da, la 10ª parte consagro al Señor. Entonces, primeramente, un fundamento espiritual, un fundamento espiritual. Aún nosotros en plena construcción de esto hemos sido generosos con otras congregaciones, Exacto. con las clínicas pastorales, que nos decían, che, pero ¿por qué no guardan la guita con No, todo lo no. que...? No, no, momentito. Y te diría, Daniel, que antes de la construcción acá, antes de comprar incluso los terrenos, el dinero que teníamos Sí. ahorrado, no sé si vos te Sí, acordás, se sembró para alguien que se tenía que comprar sembró un terreno. en 2 iglesias. Sí, Una exactamente. para comprar Seguro. un terreno, que Exactamente. desarrollaron una iglesia muy importante, y la otra para una congregación nuestra que Sí. compró también Sí. una propiedad. Y era todo lo que teníamos, lo partimos en 2, fue un pedazo para un lado y el otro pedazo, y nos quedamos sin nada. Ese es un fundamento espiritual. Entonces, aunque vos estés en un proceso de edificación, yo siempre le digo en las iglesias, saben que aquel está construyendo, siembren algo ahí. Porque Dios da semilla al que siembra, no al que cree. Exacto, exacto. Hay gente que cree, pero no siembra. Sí, Y hay gente que no cree, pero siembra y recibe semilla. sí. Gente atea, muy generosa, decir, ¿cómo? Sí, ¿Por qué sí, siembra? sí, Y sí. Dios da semilla. Sí, los al que- bendice. Lógico, Dios es un gran Exactamente. administrador. Y como digo a veces, y si encima el que está construyendo es una iglesia que se fue mal de acá, que fue como una división, todavía mejor. Sí. Porque Jesús dijo que si bendecimos a los que nos bendicen, no hay mérito en Todo ello, alguno. que tenemos Sí, que bendecir a los que nos han perjudicado. Sí. Entonces, ahí hay un fundamento espiritual. Mm. En cuanto a lo práctico, tener obviamente un presupuesto mensual de gastos bien armado, y ese presupuesto tiene que tener prioridades alineadas con la visión. Exacto. Es decir, los recursos tienen que estar enfocados en función de la visión. Lo mismo para la economía personal. ¿Te querés construir tu casa? Toda tu economía tiene que apuntar a la edificación de tu casa. Es decir, vos tenés que alinear los recursos. Exacto. No puede estar la visión por un lado y tu agenda o tu dinero por el otro. No, tu tiempo y tu dinero tiene que estar alineado en función de aquellas cosas que vos querés alcanzar. Entonces, creo que ahí se crea una sinergia. El tener un mes en caja, por lo menos, guardado en el banco, descomprime, porque Sí, hace que vos a sí. principio de mes Una reserva. puedas pagar todo, y lo que entra en el mes, entonces vos no es que tenés te anticipaste y no tenés que estar ahí corriendo. Exacto. Eso te libera para proyectarte mejor. Digamos, esas cuestiones hacen a que, bueno, la administración sea sana, uno tenga las prioridades bien establecidas, bien establecidas, y pueda canalizar los recursos en función de esos objetivos que uno quiere alcanzar, lo que sería un mapa de ruta en cuanto al manejo del dinero. Exacto. Bueno, ¿no les parece que podríamos seguir todavía una hora más? Porque este es un pozo sin fondo. Uno puede sacar agua y nunca se termina. Gracias, Daniel, porque evidentemente hiciste otra exhibición de otro don que Dios te dio, que es el de enseñanza. Y un don de exhortación, de ánimo, de dar esperanza y de mostrarnos de que nada es imposible. Así es, y yo también delante del Señor y de los testigos quiero honrarte y quiero honrar a Dios por tu vida. Siempre has sido ahí de justo en la etapa de la familia, de la vida, has sido clave. Cuando habíamos abandonado la búsqueda de departamento con Sandra para mudarnos, volvíamos juntos en avión de un viaje que yo te había acompañado. Te había llevado la valija acá dentro del país. Y vos antes de dormirte me dijiste, ¿y cómo va la búsqueda de la casa? Y yo te dije, por ahora aflojamos, Pablo, porque buscamos varias cosas, no va. Y vos me dijiste, el crecimiento de la familia debe ir acompañado del crecimiento de la vivienda.
La vivienda debe acompañar el crecimiento de la fe. Hiciste así, te dormiste. Cuando llegué a casa le dije a Sandra, cuando llegué a casa, le digo, hay que volver a buscar. ¿Y ahora qué te pasó? Me dice, no, le digo que Pablo dijo que el crecimiento de la vivienda debe acompañar el crecimiento de la familia y como están haciendo Magalí, hay que salir y ahí salimos a buscar y encontramos el departamento donde ahora gloria a Dios. Así que Pablo ha sido siempre y sos de tremenda bendición y yo no quiero dejar la oportunidad de honrar. Gloria a Dios. Bueno, Dios nos ha dado una hermosa conversación, muy animadora, y espero que ustedes hayan recibido la bendición de lo que hemos estado compartiendo. Llegamos al final de nuestro programa y lo hacemos con la oración de que todo esto que compartimos, que son experiencias de vida, enriquezcan también la vida de cada uno de ustedes. Por esta noche los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor los bendiga ricamente.